En el mundo de la guerra moderna, los conflictos no se deciden únicamente en el campo de batalla. A veces, basta un golpe quirúrgico para derrumbar un castillo entero de estrategias. Eso fue lo que ocurrió en julio de 2025 en el puerto de Odesa, un ataque que no solo paralizó la logística militar occidental, sino que abrió una herida estratégica, cuyo eco aún retumba en los pasillos de las capitales del mundo. La operación fue tan precisa, tan inesperada, que durante horas los servicios de inteligencia occidentales se debatieron entre la incredulidad y el pánico. Misiles Iskander impactaron con una exactitud escalofriante en el corazón del último corredor logístico vital para las entregas militares hacia el frente sur. Cientos de contenedores repletos de drones navales, municiones de largo alcance y equipamiento de última generación quedaron reducidos a metal retorcido y humo negro en cuestión de minutos. Pero la pregunta que hoy intriga a los analistas no es cómo ocurrió el ataque, sino por qué en ese momento exacto, según informes clasificados, Rusia había estado esperando el punto de máxima vulnerabilidad en el flujo de suministros occidentales. Las imágenes satelitales revelan la devastación, pero lo realmente decisivo es lo invisible, la ruptura de la última línea de abastecimiento que mantenía viva la defensa sur del territorio en disputa. Para entender la magnitud de ese movimiento, hay que observar el tablero geopolítico en el que se jugó. Durante semanas, las fuerzas rusas consolidaron posiciones cerca de Limán, controlando rutas claves y bloqueando accesos logísticos. Cuando Odesa quedó aislada, el momento fue propicio. Un ataque en cualquier otro instante habría sido un simple golpe táctico. En julio de 2025, se convirtió en un golpe estratégico con implicaciones globales. Las columnas de humo que se alzaron sobre el puerto fueron solo la superficie del terremoto. Debajo, un mensaje directo a Occidente: la superioridad logística y tecnológica que se creía incuestionable había sido desmantelada en un solo movimiento. Por primera vez en años, las potencias occidentales se encontraron sin respuesta inmediata, improvisando discursos contradictorios y llamados urgentes al cese al fuego, intentando contener la sensación de que el control se le escapaba de las manos. Un efecto dominó en el Mar Negro. El ataque de Odesa no solo fue una victoria militar puntual, fue una llave que abrió la puerta a una serie de cambios en el conflicto. Al eliminar el principal corredor marítimo de suministros, Rusia debilitó las operaciones occidentales en toda la región sur. Los drones que amenazaban el puente de Crimea, los misiles destinados a objetos estratégicos rusos y la infraestructura logística del enemigo quedaron sin base de apoyo. Los analistas militares señalaban que, al neutralizar Odesa, Moscú logró por primera vez en el conflicto una iniciativa estratégica total en el Mar Negro. La posibilidad de reactivar plenamente su flota en Sebastopol dejó de ser un escenario lejano. Si el flujo de armas no puede reponerse por vía marítima, cualquier intento de romper el bloqueo se convierte en una quimera. El impacto fue inmediato en las altas esferas políticas. Washington y Bruselas pasaron de la retórica de resistencia ilimitada a discusiones apresuradas sobre negociaciones y soluciones diplomáticas. Incluso la postura pública de Donald Trump cambió de tono, lanzando acusaciones directas al Kremlin que no habían aparecido en episodios anteriores del conflicto. La diferencia era clara: el equilibrio de poder se había movido y por primera vez Occidente se veía obligado a admitirlo. El silencio de algunos actores. Detrás de las cámaras, los movimientos diplomáticos se aceleraron. Lo extraño no fueron solo las declaraciones apresuradas de Estados Unidos y Europa, sino el silencio de ciertos países claves. Algunas naciones, tradicionalmente alineadas con Occidente, evitaron condenar el ataque.
Los rumores hablan de acuerdos en la sombra, nuevas alianzas estándose en un tablero donde la supremacía occidental ya no parece garantizada. Lo que pasó en Odesa no fue un simple bombardeo, fue un mensaje cifrado para el mundo. El viejo orden puede temblarse en cuestión de horas con un puñado de misiles de precisión y una estrategia de inteligencia calculada al milímetro. Operaciones silenciosas, resultados devastadores. Mientras los focos mediáticos se centraban en Odesa, otra maniobra se ejecutaba en paralelo. Una operación anfibia rusa tomó por sorpresa a las fuerzas enemigas en un puerto estratégico del norte del Mar Negro. Lo sorprendente no fue solo la rapidez, captura de posiciones claves en cuestión de horas, sino la ausencia de bombardeos masivos, ataques puntuales, coordinación perfecta y una desmoralización inmediata de las tropas locales. Entre el material capturado aparecieron obuses, vehículos blindados y equipos de comunicación de la OTAN, un botín que expuso la dependencia total del país vecino respecto al suministro extranjero. Para muchos combatientes, aquello fue la gota que derramó el vaso. Las deserciones comenzaron a multiplicarse, dejando claro que la guerra, más que una lucha patriótica, se habían convertido en un juego de poder para élites lejanas. El colapso de las rutas marítimas de suministros, combinado con el agotamiento de arsenales en Polonia y Rusia, provocó un efecto dominó. Los canales de comunicación se llenaron de mensajes de pánico. Los medios locales guardaron un silencio incómodo y las fuerzas militares perdieron cohesión en cuestión de días. La guerra de los drones y el poder tecnológico. Pero el cambio más inquietante no vino de los ataques visibles, sino de la tecnología oculta tras ellos. Rusia presentó un nuevo nivel de sofisticación en sus drones militares, capaces de operar sin navegación satelital y con sistemas de orientación visual autónomos. En un conflicto donde Occidente confiaba en su superioridad tecnológica, esta revelación fue un golpe inesperado. El excomandante Valery Zaluzhny, ahora embajador en Reino Unido, reconoció públicamente que el país bajo ataque había perdido ventaja en áreas claves. Moscú no solo demostró poder militar, sino independencia tecnológica, fabricando componentes críticos sin depender del exterior. Para los analistas, esto marcó un punto de no retorno. El equilibrio tecnológico podría ser decisivo en las próximas fases de la guerra. Mientras la región en disputa seguía dependiendo de piezas estadounidenses y europeas, Rusia avanza en la producción masiva de drones pesados como el Lancet, capaces de atacar desde la primera línea hasta la retaguardia profunda. La estrategia era clara: desgastar al adversario, cortar sus venas logísticas y demostrar que la supremacía tecnológica de Occidente ya no era incuestionable. Un conflicto sin freno a la vista. En medio de este escenario, las declaraciones del presidente Putin en Kursk añadieron una capa de tensión. Fuimos forzados a actuar después de un sangriento golpe de Estado, dijo, insistiendo en que el objetivo era eliminar las causas profundas del conflicto y garantizar la seguridad rusa. Minutos después, un incidente con drones enemigos obligó a redirigir un helicóptero en pleno territorio ruso, prueba de que la guerra ya no reconoce fronteras ni limitaciones. La combinación de ataques estratégicos, operaciones quirúrgicas y avances tecnológicos ha dejado claro que la fase defensiva del conflicto terminó. Ahora se libra una ofensiva que no solo busca territorio, sino cambiar las reglas del juego en Europa del Este y el Mar Negro. Un nuevo tablero geopolítico. Lo que comenzó como un ataque localizado en Odesa se ha convertido en un terremoto geopolítico. Las potencias occidentales, por primera vez en décadas, enfrentan el riesgo real de perder influencia en una región estratégica. Los países que antes se alineaban automáticamente con Washington y Bruselas empiezan a replantear sus alianzas, observando cómo la balanza se inclina hacia Moscú. El conflicto ya no se trata únicamente de Ucrania, ni siquiera del Mar Negro.
es una disputa por la iniciativa estratégica global, por demostrar quién puede sostener su red de poder más allá de las fronteras, quién puede proteger sus aliados y sobre todo, quién puede redefinir el mapa sin disparar una sola bala más de las necesarias. Espero que este análisis te haya resultado interesante. Como siempre, te recuerdo dejarnos tu like y opinión en los comentarios. ¡Hasta pronto!